Hola, eh, este es mi video sobre los justos de Ruanda para la materia de contextos de violencia. Me llamo Juan Pablo Tovar y el día de hoy voy a abordar principalmente la historia de uno de los personajes del documental, el cual se llama Frodualt. Frodualt fue un campesino justo que vivió pues parte del conflicto de Ruanda desde 1994 y fue una de estas pocas personas que con acciones simples, podemos decir, o limitadas a sus recursos, pudieron salvar a tantas personas. Y creo que estas historias son muy importantes, sobre todo si lo queremos aplicar a nuestro contexto colombiano, porque, por ejemplo, la historia de Frodual es que él era una mayoría Hutu, a diferencia de muchos Hutus que pues vivieron en cierta medida esta desfavoración por pues, la conexión política y social que había de Tutsis, a su diferencia, que era una minoría pues más favorecida. Él decidió no seguir todos estos criterios de deshumanización y decir, hey, esta persona simplemente porque es de otra etnia o porque tenía otro tipo de ventajas, a diferencia, por ejemplo, de mis antepasados, él sigue siendo un humano para mí. Él no es el enemigo, él es alguien con el que en cierta medida he compartido una historia, pero probablemente esa persona no es necesariamente el victimario del por qué yo vivo todo este contexto. Y creo que ese es uno de los aspectos más importantes de la historia de Frodual. Frodual salvó alrededor de 19 personas gracias a que él hacía trincheras, las cuales ocultaban los caminos de sus, de sus campos de agricultura. Y es interesante porque incluso el profesor del video de la universidad él planteaba, los justos de Ruanda no eran personas que tenían estudios, pregrados, posgrados, doctorados, eran personas del común. Fueron ciudadanos que decidieron no seguir este concepto de la historia simple. No todos los Tutsis eran personas favorecidas por el gobierno y no todos los Hutus son personas que se dejaron seguir o que se dejaron influenciar por todo el discurso de odio que había en los medios de comunicación. Entonces, en cierta medida, Frodual nos deja tres puntos que anoten que son muy importantes para la construcción de paz. Quizás no a nivel nacional, digamos, de Colombia, pero sí por lo menos en términos de nuestra comunidad, el cómo también podemos, desde nuestras capacidades, ayudar a las personas que lo necesitan, porque en cierta medida nosotros seguimos viviendo una realidad de violencia, aun si no es física en muchas ocasiones. Entonces uno de los puntos es la objeción de conciencia frente al odio. Él no se dejó seguir por la corriente de pensamiento y polarización política que había en ese momento. La segunda es la protección al vulnerable, y es que en cierta medida no debemos limitarnos a los tratados y los convenios de paz que existen, sino que, oye, nosotros podemos también hacer acciones que promuevan justamente todos estos procesos de paz. Aun si es una acción muy pequeña, vale la pena hacerlo. Y el valor civil que tuvo Frodualt. Él era una persona sencilla con una familia sencilla. Él no era una persona que si hubiera muerto al ser descubierto hubieran puesto en los libros y lo hubieran reconocido. Realmente muchas personas y probablemente muchos simpatizantes hutus cercanos a Frodualt habrán dicho como ¿qué hace? ¿Qué ganaría él realmente salvando a tantas personas que en cierta medida no le dan nada a cambio? Y creo que ese aspecto de poder arriesgarme por el otro también implica mucho valor, pero también mucha empatía y humanidad que incluso personas con mayor inteligencia, con mayor estudios, quizás no se puedan plantear. Y en cierta medida es muy interesante cómo este tipo de personas son las que realmente empiezan todos estos procesos de construcción de paz. Entonces sí,
este es mi video, ojalá se hayan entendido mis puntos de vista. Y pues sé que el video dura 5 minutos, pero también quería dar como una pequeña experiencia de vida que tuve y en cierta medida también me influyó para escoger esta materia. Y fue que hace como un año aproximadamente mi papá fue apuñalado del brazo y perdió parte de la movilidad de su mano, de tensión-distensión. Y en cierta medida él pudo haber hecho muchas cosas que lo hubieran llevado a un camino más autodestructivo después de todo el incidente en el que incluso casi muere y pues incluso yo pude haber sido perjudicado. Y dentro de esa historia pues hay muchos criterios de violencia. Pero él aún con todo, digamos, se interpuso ante esa situación. Actualmente está en terapias ocupacionales y demás. Pero él pudo encontrar el perdón a esa persona y también un mayor entendimiento al por qué las personas hacen lo que hacen. Que es, por ejemplo, a diferencia de lo que han hecho muchos colombianos en el pasado, ¿no? Este, como esta historia de venganza y resentimiento y odio. Él no se dejó llevar por eso y justamente como los justos de Ruanda, gracias a pues, sus valores, a sus crianzas, a pues todo lo que ha vivido en su vida, pues ha podido pues reinsertarse en la sociedad y ser una persona que todavía apuesta, digamos, por el bien común. Y creo que eso es algo que admiro mucho en mi papá. Y ya, muchas gracias.